Pillé a mi esposa engañándome y me vengué sin piedad. Destruí la vida de mi esposa de forma metódica y ella nunca vio venir lo que se le avecinaba. Eso no es algo que un hombre admita fácilmente, especialmente no un hombre como yo, 42 años, manos callosas de 20 años trabajando en logística, el tipo de tío que arregla su propia furgoneta y que jamás se perdió un solo partido de sus hijos. Pero aquí estoy, sentado en lo que solía ser nuestro salón, y necesito contarle a alguien cómo el mundo perfecto de Sofía se derrumbó por completo. Habíamos estado juntos 19 años. Sofía era la inteligente, la escaladora corporativa que podía analizar un informe trimestral de la misma manera que yo podía diagnosticar un problema de motor. Ella prosperaba en la política de las salas de juntas, mientras yo mantenía el mundo real funcionando, asegurándome de que los productos llegaran del punto A al punto B, gestionando conductores que preferían discutir antes que entregar, resolviendo problemas que no podían solucionarse con una presentación de PowerPoint. Durante años, nos equilibramos mutuamente. Ella llegaba a casa desde su torre de cristal en el centro de Madrid, se quitaba los tacones, y yo le servía una copa de vino mientras ella se desahogaba sobre la política de oficina. Yo le contaba sobre desastres en la cadena de suministro y negociaciones sindicales, y ella escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas que demostraban que entendía más de mi mundo de lo que sus colegas jamás imaginarían. Pero algo cambió hace unos 3 años. Sutil al principio, el tipo de cambios que notas en retrospectiva, como ver el óxido comer lentamente el metal. Un jueves por la noche, mencionó la próxima gala de su empresa. Luego agregó rápidamente, «Realmente no encajarías allí. Son todos tipos corporativos. Te aburrirías». Le recordé, «He asistido a esos eventos antes. ¿Recuerdas la fiesta de Navidad de hace 2 años?» Ella desestimó con un gesto. «Eso fue diferente. Esto es más exclusivo». Su teléfono se convirtió en una fortaleza. Siempre boca abajo. Apareció un código de acceso donde nunca había habido uno. Se iluminaba leyendo mensajes, los dedos volando por la pantalla con una energía que no había visto en años. Luego yo entraba y el teléfono desaparecía en su bolsillo, su sonrisa evaporándose como el rocío de la mañana. La risa fue lo que más dolió. Sofía tenía esta risa específica para la alegría genuina, despreocupada, casi musical. Solía llenar nuestra casa cuando bromeábamos durante la cena o veíamos viejas comedias los domingos por la noche. Ahora esa risa le pertenecía a otra persona, alguien al otro lado de esas llamadas nocturnas que tomaba en su oficina en casa con la puerta cerrada. Hace 3 semanas todo se cristalizó en una claridad dolorosa. Había llegado temprano de una entrega cancelada, entrando a nuestra cocina para encontrar a Sofía inclinada sobre su teléfono, susurrando con urgencia. Todo su cuerpo estaba animado de una manera que no había visto en meses. No conmigo, en todo caso. Estaba diciendo, lo sé. Él no llegará a casa hasta tarde. Podemos... Me vio. La sangre se drenó de su cara tan rápido que pensé que podría desmayarse. «Es solo trabajo», espetó recuperándose con sorprendente veneno. «No seas tan paranoico». Mantuve mi voz nivelada. «¿Quién está trabajando tan tarde?» «Mi jefe necesita los informes de Singapur para mañana por la mañana. Ya sabes lo exigente que es». Pero sus ojos no encontraban los míos. Miraban al teléfono, a la puerta, a cualquier lugar menos mi cara. Su voz llevaba un borde agudo de culpa disfrazada de ira, el sonido de alguien atrapado. Esa noche me acosté junto a ella en nuestra cama king size, escuchando su respiración medida, preguntándome si realmente estaba dormida o solo fingiendo. Mi mente repasaba cada reunión tardía, cada conferencia de fin de semana, cada noche que había estado demasiado cansada para hablar, demasiado estresada para conectar. Podría haberla confrontado entonces, podría haber exigido respuestas, comenzado la inevitable pelea que terminaría con verdad o mentiras más elaboradas. Pero conocía a Sofía. Era brillante en la guerra corporativa, en crear narrativas, en hacer que otros dudaran de sus propias percepciones. Si iba a hacer esto, necesitaba munición que ella no pudiera desviar. Ahí fue cuando decidí contratar a alguien que pudiera darme respuestas que Sofía nunca daría.
La oficina del investigador privado estaba encima de una tintorería en un centro comercial, exactamente el tipo de lugar que Sofía nunca notaría. Rafael Santos era un ex policía, 15 años en la fuerza antes de hacerse privado. Tenía los ojos cansados de alguien que había visto demasiados matrimonios implosionar. «Necesito la verdad», le dije deslizando la foto de Sofía a través de su escritorio desordenado. «Sea lo que sea». Estudió la foto, luego a mí. «La verdad generalmente duele. ¿Estás preparado para eso?» Pensé en los ojos gulposos de Sofía en nuestra cocina. Las mentiras duelen más. Justo. Serán 3.000 euros por vigilancia completa. Mínimo 2 semanas. Rafael valió cada euro que había reunido de mi cuenta separada. Dineros ahorrado de turnos extra que Sofía no conocía. Su primer informe llegó en una semana, profesional y devastador. Martes 16:47. Sujeto salió del edificio de oficina con varón hispano de aproximadamente 30 a 40 años. Sujetos entraron juntos al garaje de estacionamiento. El vehículo del sujeto permaneció en el garaje por 47 minutos. El vehículo del varón estaba estacionado adyacente. El lenguaje clínico de alguna manera lo empeoraba. Para la tercera semana, Rafael había establecido un patrón que convirtió mis sospechas en hechos fríos. Las cenas con clientes de Sofía eran asuntos íntimos en restaurantes de los que nunca había oído hablar, del tipo con iluminación tenue y listas de vino más largas que el manual de mantenimiento de mi furgoneta. Sus reuniones tardías correspondían con registros en el Hotel Melilla en el centro. Esas conferencias de fin de semana a las que asistía, la mitad de ellas nunca existieron según el calendario actual de eventos de su empresa que Rafael había obtenido de alguna manera. El hombre tenía un nombre. Diego Martínez, desarrollo de negocios, la estrella en ascenso de su empresa. 38 años, divorciado hace 2 años, conducía un Tesla. Tenía ese tipo de sonrisa fácil y manos cuidadas que pertenecían al mundo pulido de Sofía. Cada tarde llegaba a casa para encontrar a Sofía en nuestra cocina, preparando la cena o revisando informes en la barra del desayuno. Me besaba la mejilla, preguntaba sobre mi día, se quejaba de su jefe exigente y plazos imposibles. Todo mientras yo sabía que había pasado su hora de almuerzo en el apartamento de Diego. Una noche me estudió por encima de su portátil. «Pareces diferente últimamente, más callado». «Solo cansado. Pérez nos ha estado presionando mucho sobre los tiempos de entrega». Extendió la mano, tocó la mía. «Deberías tomarte unos días libres. Tal vez podríamos hacer un fin de semana largo en algún lugar». La ironía era asfixiante. Sabía por los informes de Rafael que ella tenía su propio fin de semana planeado con Diego en una casa rural en La Rioja. «Suena bien», logré decir. «¿Cuándo estabas pensando?» «Oh, no por unas semanas. Tengo esa conferencia en Valencia próximamente, ¿recuerdas?» Asentí. «Claro, la cumbre de planificación estratégica». Excepto que Rafael ya había confirmado que tal cumbre no existía. La peor revelación llegó cuando Rafael me mostró fotos de nuestro fin de semana de aniversario el año pasado. Había entendido cuando Sofía dijo que tenía que trabajar hasta tarde ambas noches. Su empresa estaba en conversaciones de fusión, excepto que ella no estaba en la oficina. La marca de tiempo mostraba a ella y Diego registrándose en el parador de Cuenca, a 2 horas de distancia, a las 19:23 del viernes. Ella llevando el vestido rojo que le había comprado para Navidad. Durante esta destrucción sistemática de mi confianza, construí silenciosamente mi caso. La abogada de divorcios que consulté, Elena Ruiz, era un tiburón en traje pantalón que había manejado el divorcio de mi capataz hace 2 años. «Con esta evidencia estás en excelente posición», dijo Elena, revisando los informes de Rafael. «El acuerdo prenupcial que firmaste realmente funciona a tu favor aquí. La infidelidad anula su reclamo sobre tu pensión y la casa que heredaste de tu padre. ¿Qué pasa con la custodia? Documenta todo, lleva un diario. Cuanta más evidencia de engaño y mala conducta financiera, más fuerte tu posición». Documenté todo. Extractos bancarios que mostraban cargos en restaurantes durante sus supuestas reuniones tardías en la oficina, facturas de tarjetas de crédito para hoteles durante sus supuestos viajes de negocios, incluso un recibo de lencería de La Perla, 200 euros por algo que nunca había visto. La parte más difícil fue ayudar a Sofía a mantener su engaño.
Cuando me habló sobre la próxima conferencia en Valencia, la ayudé a empacar. Incluso sugerí que tomara un día extra para relajarse. «Has estado tan estresada», dije, doblando su ropa con manos firmes. «Tómate un tiempo para ti misma». Me abrazó entonces, presionándose contra mí con lo que parecía afecto genuino. «Eres el mejor esposo que alguien podría pedir. No me merezco». «No», estuve de acuerdo en silencio. «No me mereces». Se apartó, riendo. Tan modesto. La investigación de Rafael estaba casi completa. «Una semana más de vigilancia», dijo, «y tendrás todo lo necesario para un caso hermético». Cuando me entregó ese sobre final, dijo algo que me heló la sangre. «Esto es peor de lo que pensabas que sería». El informe final de Rafael era una obra maestra de exhaustividad devastadora. 3 años. No 6 meses, no un lapsus momentáneo de juicio, sino 3 años calculados de engaño sistemático. El sobre contenía todo: fotografías, registros de tarjetas de crédito, reservas de hotel, incluso registros de mensajes de texto que Rafael había obtenido a través de canales legales que no quería conocer. Diego Martínez había sido parte de la vida de Sofía desde la conferencia de Barcelona hace 3 años, aquella donde me llamó emocionada sobre una oportunidad de promoción que nunca se materializó. Habían estado juntos en cada viaje de negocios importante desde entonces, incluida la conferencia de París, donde Sofía dijo que tenía intoxicación alimentaria y no podía hablar durante 2 días. Las fotos mostraban tomados de la mano junto al Sena, muy lejos de estar intoxicados. Pasé una semana planeando mi respuesta. Elena Ruiz y yo mapeamos cada movimiento, cada contingencia, cada posible contraataque que Sofía pudiera montar. La clave es el impacto simultáneo, consecuencias personales y profesionales deliberadas a la vez, sin dejar espacio para el control de daños. ¿Cómo aseguramos que no pueda darle la vuelta a esto? La documentación vence a la retórica cada vez. Nos aseguraremos de que la evidencia hable más alto que cualquier excusa que pueda crear. Los papeles de divorcio eran una obra de arte, claros, completos y absolutamente condenatorios. Cada pieza de evidencia estaba adjunta como una prueba. El contador forense que Elena recomendó había encontrado más que solo gastos personales ocultos en cargos comerciales. Sofía había estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para su aventura, técnicamente haciéndome participante financiero de mi propia traición. Elegí el momento cuidadosamente. El departamento de Sofía tenía su reunión estratégica viudal cada miércoles a las 14:30. Todo el equipo estaría allí, incluido Diego, en su sala de conferencias con paredes de cristal que todos llamaban la pecera. Máxima visibilidad, mínima privacidad. El servicio de mensajería me aseguró que su procesador tenía experiencia manejando entregas sensibles, dijo el despachante. Profesional, discreto, pero garantiza la recepción adecuada. Nadie puede afirmar que no recibió los documentos. Perfecto. ¿Y las otras entregas? Todas sincronizadas a las 14:45 como solicitaste. Mientras tanto, preparé las otras piezas. Su departamento de recursos humanos recibiría su copia simultáneamente. Un aviso anónimo sobre relaciones inapropiadas y fraude de gastos, completo con documentación. Diego recibiría su paquete al mismo tiempo, aunque el suyo incluiría algo extra. Capturas de pantalla de los mensajes de Sofía a su amiga sobre cómo Diego era divertido, pero no material de matrimonio, y cómo nunca dejaría a Mateo por él. En casa, fui el esposo perfecto. Arreglé el grifo que gotea del que Sofía se había estado quejando. Hice su cena favorita el martes por la noche. Incluso sugerí que viéramos esa serie de misterio británica que le encantaba. Se acurrucó contra mí en el sofá, suspirando contenta. «Estás siendo tan dulce. ¿Qué te ha pasado?» «Simplemente me di cuenta de que no te he estado apreciando lo suficiente». Me besó la mejilla. «Bueno, me gusta esta versión de ti. Tal vez deberíamos pelear más seguido si esta es la fase de reconciliación». «No hemos estado peleando». «No, pero hemos estado distantes. Me alegra que estemos reconectando». Incluso ayudé con su presentación para la reunión del miércoles, revisando sus diapositivas, sugiriendo mejoras. Estaría en su mejor momento cuando el mundo se derrumbara, confiada, pulida, completamente desprevenida. Los niños eran mi mayor preocupación. Lucía, 14, y Carlos, 16.
Merecían algo mejor que ser tomados por sorpresa. Sin revelar detalles específicos, tuve conversaciones cuidadosas sobre cómo a veces las familias cambian, cómo ambos padres siempre los amarían, independientemente de lo que sucediera entre adultos. Carlos me confrontó directamente el martes por la noche, porque había heredado mi incapacidad para evitar temas difíciles. ¿Están bien, tú y mamá? Estamos trabajando en algunas cosas. Eso es lo que el padre de Javier dijo antes de que sus padres se divorciaran. Dejé mi llave inglesa. Habíamos estado trabajando en su coche. Pase lo que pase, tú y Lucía son nuestra prioridad. Eso no cambiará. Pero algo está pasando. Algo está cambiando, sí, pero no necesitas preocuparte por ello esta noche. La mañana del miércoles llegó fresca y clara. Sofía se vistió con su traje de poder, gris carbón, con el collar de perlas que le había regalado para nuestro 10º aniversario. Revisó su presentación una vez más durante el desayuno, practicando sus puntos clave mientras yo asentía y ofrecía ánimo. Las proyecciones trimestrales son sólidas, dije. Lo clavarás. Ella irradiaba. ¿Realmente lo crees? Creo que obtendrás exactamente lo que te mereces. Se rió. Qué forma tan extraña de expresarlo, pero tomaré el impulso de confianza. Me besó la mejilla antes de irse. Deséame suerte. Buena suerte, Sofía. Me tomé el día libre del trabajo, diciéndole a mi supervisor que tenía una emergencia familiar. No era mentira, realmente. Me senté en mi furgoneta en un estacionamiento frente al edificio de oficinas de Sofía, viendo el reloj avanzar hacia las 14:30. A las 14 envié un solo mensaje de texto a Sofía. Sé sobre Diego. Se acabó. Luego apagué mi teléfono y esperé. A las 14:35 vi movimiento en la pecera de la sala de conferencias. Figuras pequeñas visibles incluso desde mi distancia. Alguien se había levantado abruptamente. Otros se estaban reuniendo alrededor. La reunión definitivamente estaba interrumpida. Cuando ese mensajero entró en su edificio de oficinas, Sofía no tenía idea de que su mundo estaba a punto de explotar frente a todos los que importaban para su carrera. El mensajero entró en la pecera a las 14:47. Observé desde mi furgoneta mientras las pequeñas figuras en la sala de conferencias se movían, cabezas girando hacia la interrupción. Incluso desde el otro lado de la calle pude identificar a Sofía por su postura, esa confianza de espalda recta que estaba a punto de destrozarse. Encendí mi teléfono a las 14:00. Explotó con llamadas perdidas y mensajes. 23 llamadas de Sofía, 4 de Diego, una de un número que no reconocía, probablemente el teléfono de oficina de Sofía. Su primer mensaje de voz, dejado a las 14:52, era pánico apenas controlado. Mateo, ¿qué es esto? Llámame inmediatamente. Esto es una locura. Llámame. El segundo, a las 14:58, había cambiado al control de daños. Necesitamos hablar de esto en privado, no así, por favor. Para las 15:15, la ira había tomado el control. Eres un cabrón, un completo cabrón. ¿Cómo te atreves a hacerme esto en el trabajo? No respondí. En su lugar, conduje a casa, preparé café y me senté en nuestra mesa de cocina con el informe completo de Rafael extendido ante mí. Evidencia de 3 años de mentiras, organizadas cronológicamente. Un mapa de la traición. El coche de Sofía chirrió en el camino de entrada a las 15:47. Debió haber salido inmediatamente después del mensajero, abandonando lo que quedara de su presentación. Irrumpió por la puerta como un huracán, su cara enrojecida, su cabello perfecto despeinado por pasar sus manos a través de él. ¿Qué has hecho? Su voz temblaba de rabia. Tomé un sorbo de café. Te entregué papeles de divorcio. Parecía bastante directo. ¿En mi oficina? ¿Enfrente de todos? ¿Quieres decir enfrente de Diego? Él también recibió su copia. Recursos Humanos debería estar leyendo la suya ahora mismo. El color se drenó de su cara. Se hundió en la silla frente a mí, su gracia habitual abandonada. No es lo que parece. Deslicé una foto a través de la mesa. Ella y Diego en la cena el martes pasado,
cuando había afirmado estar en una reunión con clientes. Entonces explica qué es. Ella la miró, luego la empujó de vuelta. Eso fue una cena de negocios. Otra foto. Ellos entrando al Melía juntos. Negocios. Estábamos revisando propuestas. Las fotos del aniversario del Parador de Cuenca. Ella con el vestido rojo que le había comprado. El brazo de Diego alrededor de su cintura. ¿Qué propuesta era esta? Miró las fotos, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. La gran negociadora sin palabras. Finalmente susurró. No significó nada. Solo fue... Estaba sola. Tú siempre estabas trabajando, siempre cansado. Yo estaba trabajando horas extras para pagar la vida que querías, mientras tú gastabas nuestro dinero en habitaciones de hotel con él. Le mostré los extractos de la tarjeta de crédito, cada cargo resaltado. Nuestra tarjeta conjunta, Sofía. Me hiciste pagar por tu aventura. Lo devolveré. ¿Con qué? ¿Crees que conservarás ese trabajo después de que Recursos Humanos termine de investigar el fraude de gastos? Ahí fue cuando comenzaron las lágrimas. Sofía, que no había llorado cuando murió su padre, que se enorgullecía de la compostura profesional, se derrumbó completamente. A través de sus sollozos suplicó, «Por favor, piensa en los niños, en nuestra familia. Podemos ir a terapia. Terminaré con Diego. Renunciaré a mi trabajo si eso es lo que quieres. Planeaste unas vacaciones con él. El próximo mes, en nuestro fin de semana de aniversario. ¡Otra vez! Se estremeció como si la hubiera abofeteado. 3 años, Sofía. Me elegiste a él sobre nosotros durante 3 años. Cada mentira, cada reunión tardía, cada conferencia de fin de semana que no existió. Lo elegiste a él. Se levantó de repente, defensiva. Te elegí a ti. Me quedé contigo. Nunca planeé irme. Porque yo proporcionaba estabilidad mientras él proporcionaba emoción. Yo era tu red de seguridad mientras él era tu aventura. Bueno, felicidades. Ahora puedes ver qué emocionante es la vida sin la red. Se movió hacia el salón. Luego giró, la ira reemplazando la desesperación. ¿Crees que eres tan listo? ¿Crees que has ganado? Lucharé contra esto. Afirmaré que fuiste abusivo, controlador. Adelante. Pero primero, deberías saber que Diego está casado. Se congeló. ¿Qué? No, está divorciado, me lo dijo. Separado, no divorciado. Su esposa recibió su propio paquete hoy, con todo, incluidos los mensajes donde llamaste a Sharon de contabilidad, una amargada que necesita follar. Sofía quedó completamente en silencio. Ahora lo entendía. Esto no era solo divorcio, esto era justicia. Has destruido todo. Su voz era apenas un susurro. No, tú destruiste todo. Yo solo lo documenté. Se hundió en el sofá, mirando a la nada. Mi trabajo terminó. Tienen 3 años de fraude de gastos, 3 años de usar recursos de la empresa para actividades personales, 3 años de violar su política de ética. Los niños me odiarán. Los niños conocerán la verdad. Lo que hagan con ella es su elección. Me miró entonces. Realmente me miró por primera vez en años. Planeaste todo esto, cada detalle. Tuve 3 semanas mientras estabas ocupada con Diego. Bastante tiempo para pensar. Cuando le conté sobre el informe de Recursos Humanos, quedó completamente en silencio. Y ahí fue cuando supe que finalmente entendía que esto no era solo un divorcio. Esto era justicia. La llamada de la empresa de Sofía llegó el jueves por la mañana, a las 9:17. Ella estaba en la ducha, probablemente tratando de lavar la catástrofe de ayer. Respondí su teléfono. Habla Martín de Recursos Humanos. La señorita Palacios necesita presentarse en Recursos Humanos inmediatamente al llegar. Se lo haré saber, dije, ya sabiendo cómo terminaría esa reunión. Sofía emergió del dormitorio con su mejor traje, armadura completa para el combate corporativo. No me esperes despierto. Estaré lidiando con este desastre que creaste todo el día. Me encogí de hombros. Es tu desastre, Sofía. Yo solo lo expuse. Al mediodía, estaba en casa cargando una caja de cartón con objetos personales.
15 años con la empresa terminados en una mañana. Su rostro era una máscara de shock. Dejó la caja pesadamente. Tenían todo, cada recibo, cada cargo de hotel en la tarjeta corporativa, cada día de enfermedad que coincidía con el horario de viaje de Diego. Sabían sobre París, Barcelona e incluso la cena con el cliente que gasté cuando en realidad estaba... Se detuvo. Con Diego. Sí, lo sabían. Se derrumbó en el sofá. Él me echó bajo el autobús. Les dijo que yo lo perseguía, que intentó terminar varias veces, que amenacé su puesto si no cumplía. Elegiste un verdadero ganador. Su esposa estaba allí en Recursos Humanos. La trajeron para verificar detalles de la cronología. La voz de Sofía estaba hueca. Está embarazada. 6 meses. Los siguientes días trajeron destrucción sistemática. La empresa de Sofía no solo la despidió, sino que marcó su expediente por mala conducta grave. El tipo de letra escarlata que te sigue en los círculos corporativos. Su red cuidadosamente cultivada se evaporó de la noche a la mañana. Las conexiones de LinkedIn desaparecieron. Los cazatalentos que la habían cortejado durante años no devolvían las llamadas. Diego mantuvo su trabajo, apenas, transferido a la oficina de Sevilla, degradado a analista senior. Su esposa, armada con la evidencia que proporcioné, solicitó el divorcio inmediatamente. Él bloqueó el número de Sofía, fingió que nunca había existido. El hombre por el que había arriesgado todo se convirtió en un fantasma. Nuestros hijos se enteraron a pesar de nuestros intentos de control de daños. Carlos escuchó a Sofía llorando por teléfono con su hermana, juntando suficiente para confrontarla directamente en la cena de domingo por la noche. ¿Estabas engañando a papá? El silencio de Sofía fue respuesta suficiente. La voz de Lucía era pequeña. ¿Por cuánto tiempo? Sofía comenzó. Es complicado. 3 años. Interrumpí. Los viajes, las reuniones tardías, las conferencias, la mayoría fueron mentiras. Carlos se levantó de la mesa, su silla rascando contra el suelo. Todas esas veces que te perdiste mis partidos por trabajo. Sofía extendió la mano hacia él. Carlos, por favor. Él se alejó. Te odio. Luego caminó a su habitación. No le ha hablado desde entonces. Lucía duró 2 días más antes de quebrarse. Había encontrado el portátil de Sofía abierto en listados de apartamentos, estudios en la parte más cutre de la ciudad, lo único que Sofía podía permitirse sin trabajo. ¿Realmente te vas? Sofía, todavía tratando de manipular la realidad, dijo, «Papá me está obligando». Lucía interrumpió. «No, tú ya te fuiste. Has estado yéndote durante años. Papá solo lo está haciendo oficial». El divorcio procedió con eficiencia mecánica. El abogado de Sofía, un defensor público ya que no podía permitirse un asesor privado, le aconsejó que aceptara mis términos. La evidencia era abrumadora. El acuerdo prenupcial hermético. Obtuve la custodia principal, la casa, mi pensión intacta. Sofía obtuvo 40.000 euros en ahorros y su coche. Encontró un trabajo eventualmente, submandate en una cadena minorista, ganando 1/3 de su salario anterior. La mujer que una vez presentaba ante directores ejecutivos, ahora maneja quejas de clientes y programa trabajadores a tiempo parcial. El día de mudanza fue ayer. La vi cargar cajas en un camión alquilado, su ropa de diseñador luciendo absurda contra el interior sucio del vehículo de mudanza. Diego envió transportistas para su esposa. Sofía solo tenía a su hermana, quien me miraba como si yo fuera el villano de esta historia. Sofía se detuvo al lado del camión. ¿Valió la pena destruir mi vida así? Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me negué a que destruyeras la mía también.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amaba. No, amabas tenerme. Hay una diferencia. Subió al camión sin otra palabra. Mientras desaparecía doblando la esquina, me di cuenta de que sentía algo que no había experimentado en años. Paz. Han pasado 3 meses desde que el camión de mudanzas de Sofía dobló la esquina. La casa se siente diferente ahora, más ligera, como abrir las ventanas después de una tormenta. Su ausencia no es un espacio vacío, es espacio para respirar. Carlos comenzó a unirse a mí los fines de semana en el garaje. Estamos reconstruyendo un SEAT 124 clásico de 1975. Su elección, no mi mía. Ayer me pidió que le enseñara a revisar los fluidos de un coche. Quiero saber cosas reales, no solo notificaciones de aplicaciones. No hablamos de su madre durante estas sesiones, pero a veces lo sorprendo mirando hacia la puerta de la cocina, como esperando que ella entre con limonada y preocupación falsa. Lucía se está adaptando de manera diferente. Redecoró la antigua oficina en casa de Sofía, convirtiéndola en un estudio de arte. Las paredes que una vez sostuvieron los premios de logros de Sofía ahora exhiben las pinturas de Lucía, abstractos violentos que su terapeuta dice son herramientas de procesamiento. La semana pasada preguntó, ¿alguna vez amaste a mamá? Amé a quien pensé que era, pero esa persona tal vez nunca existió. Consideró esto. Eso es triste. Sí, lo es. Sofía vive a 40 minutos de distancia, en un apartamento de 2 habitaciones sobre una panadería. Tiene a los niños los fines de semana alternos, aunque Carlos a menudo encuentra excusas para no ir. El domingo pasado fue su cumpleaños. Lucía fue, Carlos no. Lucía dijo que pidieron comida china para llevar y vieron Netflix. Sin Diego, sin romance, solo Sofía sola con las consecuencias de sus decisiones. Todavía envía correos electrónicos a veces, generalmente tarde en la noche cuando el vino hace efecto. Van desde acusatorios hasta suplicantes, a veces ambos en el mismo mensaje. Ya no respondo. Elena Ruiz, mi abogada, los archiva en caso de que los necesitemos. El mundo corporativo que Sofía tanto amaba tiene memoria. Solicitó 17 puestos el mes pasado. Lo sé porque un amigo en recursos humanos de una empresa me dijo que su reputación la precede ahora. La ejecutiva que gastó en hoteles para aventuras, que fue atrapada y despedida por mala conducta. Es radiactiva en los círculos que una vez la celebraron. Diego Martínez se volvió a casar el mes pasado, una mujer de su oficina de Sevilla, según LinkedIn, 24 años, recién salida de la escuela de MBA. Sofía se enteró a través de Instagram. Me llamó esa noche llorando, borracha e incoherente. Arruinaste mi única oportunidad de felicidad. Colgué y bloqueé su número. El trabajo no ha cambiado mucho para mí. Las mismas furgonetas, las mismas rutas, los mismos problemas por resolver. Pero ahora llego a casa a la verdad. No más preguntarme dónde está realmente Sofía. No más fingir no notar tonos de lápiz labial que no reconocía. No más estar despierto junto a alguien que estaba pensando en otra persona. El SEAT funciona ahora. Carlos y yo lo pusimos en marcha el fin de semana pasado, y la expresión en su rostro cuando ese motor arrancó, pura alegría, sin pretensiones. Lo condujimos alrededor del barrio, ventanas abajo, rock clásico en la radio restaurada. ¿Mamá alguna vez montó en coches como este? Tu madre prefería el lujo, asientos de cuero, control de clima, aislamiento de la carretera. Él sonrió. Eso es aburrido. Sí, lo era. Algunas noches me pregunto si fui demasiado lejos, si destruir la carrera de Sofía junto con nuestro matrimonio fue excesivo, vengativo. Luego recuerdo esos 3 años de mentiras, las fotos de nuestro aniversario, la crueldad casual de hacerme financiar mi propia traición. Ella lo perdió todo, yo conservé lo que más importaba. Los niños sanarán, aprenderán a confiar nuevamente, a amar sin verificar constantemente si hay engaño. Recordarán que su padre defendió la verdad, incluso cuando dolió, especialmente cuando dolió. Y Sofía se despertará cada mañana en ese pequeño apartamento, se vestirá para un trabajo que odia y recordará cuando lo tenía todo.
Sabrá que lo cambió todo por 3 años de habitaciones de hotel y promesas susurradas de un hombre que la descartó en el momento en que se volvió inconveniente. Eso no es venganza, eso es justicia. Y la justicia, he aprendido, duerme mejor de lo que la venganza jamás podría. Hace 2 semanas Sofía apareció sin previo aviso. Era sábado en la tarde. Carlos y yo estábamos en el garaje, manos negras de grasa, discutiendo sobre la mejor forma de ajustar el carburador del SEAT. La vi primero a través de la puerta abierta del garaje. Estaba parada en la entrada del garaje, vestida con jeans y una sudadera. Sin el traje de poder, sin los tacones, solo Sofía, más pequeña de lo que recordaba. Carlos siguió mi mirada, su rostro se endureció instantáneamente. Me voy adentro. «Carlos, espera», comenzó Sofía. Él pasó junto a ella sin una palabra. La puerta principal se cerró con más fuerza de la necesaria. Me limpié las manos con un trapo. «No es tu fin». «Lo sé, yo solo necesitaba hablar contigo». «¿Sobre qué?» «Sobre todo». Su voz se quebró. «Sobre nada, no lo sé». Me quedé donde estaba, con el capó del SEAT entre nosotros como una barricada. Si esto es sobre el acuerdo de custodia, no es eso. Se abrazó los brazos. Vi que Diego se casó. Ya lo sé. Ella tiene mi edad cuando nos conocimos. Una risa amarga. Supongo que era mi versión anterior. No dije nada. Mi hermana piensa que debería mudarme, empezar de nuevo en otra ciudad. Barcelona, tal vez. Sevilla es demasiado pequeña, dice. Todos aquí saben. ¿Y tú qué piensas? Pienso que no importa a dónde vaya. Esto viene conmigo, señaló vagamente a sí misma. Lo que hice, lo que perdí, me sigue. Destruí la vida de mi esposa. Parte 2. La llamada de la empresa de Sofía llegó el jueves por la mañana a las 9:17. Ella estaba en la ducha, probablemente tratando de lavar la catástrofe de ayer. Respondí su teléfono. Habla a Martín de Recursos Humanos. La señorita Palacios necesita presentarse en Recursos Humanos inmediatamente al llegar. Se lo haré saber, dije, ya sabiendo cómo terminaría esa reunión. Sofía emergió del dormitorio con su mejor traje, armadura completa para el combate corporativo. No me esperes despierto, estaré lidiando con este desastre que creaste todo el día. Me encogí de hombros. Es tu desastre, Sofía. Yo solo lo expuse. Al mediodía, estaba en casa cargando una caja de cartón con objetos personales. 15 años con la empresa terminados en una mañana. Su rostro era una máscara de shock. Dejó la caja pesadamente. Tenían todo. Cada recibo, cada cargo de hotel en la tarjeta corporativa, cada día de enfermedad que coincidía con el horario de viaje de Diego. Sabían sobre París, Barcelona e incluso la cena con el cliente que gasté cuando en realidad estaba... Se detuvo. ¿Con Diego? Sí, lo sabían. Se derrumbó en el sofá. Me echó bajo el autobús. Les dijo que yo lo perseguí, que intentó terminar varias veces, que amenacé su puesto si no cumplía. Elegiste un verdadero ganador. Su esposa estaba allí en Recursos Humanos. La trajeron para verificar detalles de la cronología. La voz de Sofía estaba hueca. Está embarazada. 6 meses. Los siguientes días trajeron destrucción sistemática. La empresa de Sofía no solo la despidió, sino que marcó su expediente por mala conducta grave, el tipo de letra escarlata que te sigue en los círculos corporativos. Su red cuidadosamente cultivada se evaporó de la noche a la mañana. Las conexiones de LinkedIn desaparecieron. Los cazatalentos que la habían cortejado durante años no devolvían las llamadas. Diego mantuvo su trabajo, apenas, transferido a la oficina de Sevilla, degradado a analista senior. Su esposa, armada con la evidencia que proporcioné, solicitó el divorcio inmediatamente. Él bloqueó el número de Sofía, fingió que nunca había existido. El hombre por el que había arriesgado todo se convirtió en un fantasma. Nuestros hijos se enteraron a pesar de nuestros intentos de control de daños. Carlos escuchó a Sofía llorando por teléfono con su hermana, juntando suficiente para confrontarla directamente en la cena de domingo por la noche. ¿Estabas engañando a papá? El silencio de Sofía fue respuesta suficiente. La voz de Lucía era pequeña. ¿Por cuánto tiempo? Sofía comenzó. Es complicado. 3 años, interrumpí. Los viajes, las reuniones tardías, las conferencias, la mayoría fueron mentiras. Carlos se levantó de la mesa.
su silla rascando contra el suelo. Todas esas veces que te perdiste mis partidos por trabajo. Sofía extendió la mano hacia él. Carlos, por favor. Él se alejó. Te odio. Luego caminó a su habitación. No le ha hablado desde entonces. Lucía duró 2 días más antes de quebrarse. Había encontrado el portátil de Sofía abierto en listados de apartamentos, estudios en la parte más cutre de la ciudad, lo único que Sofía podía permitirse sin trabajo. ¿Realmente te vas? Sofía, todavía tratando de manipular la realidad, dijo, «Papá me está obligando». Lucía interrumpió, «No, tú ya te fuiste. Has estado yéndote durante años. Papá solo lo está haciendo oficial». El divorcio procedió con eficiencia mecánica. El abogado de Sofía, un defensor público ya que no podía permitirse un asesor privado, le aconsejó que aceptara mis términos. La evidencia era abrumadora, el acuerdo prenupcial hermético. Obtuve la custodia principal, la casa, mi pensión intacta. Sofía obtuvo 40.000 euros en ahorros y su coche. Encontró un trabajo eventualmente, subgerente en una cadena minorista, ganando 1/3 de su salario anterior. La mujer que una vez presentaba ante directivos ejecutivos, ahora maneja quejas de clientes y programa trabajadores a tiempo parcial. El día de la mudanza fue ayer. La vi cargar cajas en un camión alquilado, su ropa de diseño luciendo absurda contra el interior sucio del vehículo de mudanza. Diego había enviado transportistas para su esposa. Sofía solo tenía a su hermana, quien me miraba como si yo fuera el villano de esta historia. Sofía se detuvo al lado del camión. ¿Valió la pena destruir mi vida así? Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me negué a dejar que destruyeras la mía también. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te amaba. No, amabas tenerme. Hay una diferencia. Subió al camión sin otra palabra. Mientras desaparecía doblando la esquina, me di cuenta de que sentía algo que no había experimentado en años. Paz. Han pasado 3 meses desde que el camión de mudanzas de Sofía dobló la esquina. La casa se siente diferente ahora, más ligera, como abrir las ventanas después de una tormenta. Su ausencia no es un espacio vacío, es espacio para respirar. Carlos comenzó a unirse a mí los fines de semana. Estamos reconstruyendo un SEAT 124 clásico de 1975. Su elección, no la mía. Ayer me pidió que le enseñara cómo revisar los fluidos de un coche. Quiero saber cosas reales, no solo notificaciones de aplicaciones. No hablamos de su madre durante estas sesiones, pero a veces lo sorprendo mirando hacia la puerta de la cocina como esperando que entre con limonada y preocupación falsa. Lucía se adapta diferente. Redecoró la antigua oficina de casa de Sofía en un estudio de arte. Las paredes que una vez sostenían los premios de logros de Sofía ahora exhiben las pinturas de Lucía, abstractos violentos que su terapeuta dice que son herramientas de procesamiento. La semana pasada preguntó, ¿alguna vez amaste a mamá? Amé a quien creía que era, pero esa persona tal vez nunca existió. Consideró esto. Eso es triste. Sí, lo es. Sofía vive a 40 minutos de distancia en un apartamento de 2 habitaciones sobre una panadería. Tiene a los niños los fines de semana alternos, aunque Carlos a menudo encuentra excusas para no ir. El domingo pasado fue su cumpleaños. Lucía fue, Carlos no. Lucía dijo que pidieron comida china para llevar y vieron Netflix. Sin Diego, sin romance, solo Sofía sola con las consecuencias de sus decisiones. Todavía envía correos electrónicos a veces. Suelen ser tarde en la noche cuando el vino hace efecto. Van desde acusatorios hasta suplicantes, a veces ambos en el mismo mensaje. Ya no respondo. Elena Ruiz, mi abogada, los archiva por si los necesitamos. El mundo corporativo que Sofía tanto amaba tiene memoria. Solicitó 17 puestos el mes pasado. Sé porque un amigo en recursos humanos de una empresa me dijo que su reputación la precede ahora. La ejecutiva que gastó en hoteles para aventuras, que fue despedida por mala conducta y confirmada por el despido. Es radioactiva en los círculos que una vez la celebraban. Diego Martínez se volvió a casar el mes pasado. Una mujer de su oficina de Sevilla, según LinkedIn. 24 años, recién salida de la escuela de MBA. Sofía se enteró a través de Instagram. Me llamó esa noche llorando, borracha e incoherente. Arruinaste mi única oportunidad de felicidad. Colgué y bloqueé su número. El trabajo no ha cambiado mucho para mí. Las mismas camionetas, las mismas rutas, los mismos problemas por resolver. Pero ahora llego a casa a la verdad.
No más preguntarse dónde está realmente Sofía. No más fingir no notar tonos de pintalabios que no reconocía. No más estar despierto junto a alguien que estaba pensando en otra persona. El SEAT funciona ahora. Carlos y yo lo pusimos en marcha el fin de semana. Y la expresión en su cara cuando ese motor arrancó, pura alegría, sin pretensiones. Lo condujimos alrededor del vecindario, ventanas abajo, rock clásico en la radio restaurada. ¿Mamá alguna vez montó en coches como este? Tu madre prefería el lujo, asientos de leer, control de clima, aislamiento de la carretera. Sonrió. Eso es aburrido. Sí, lo era. Algunas noches me pregunto si fui demasiado lejos, si destruir la carrera de Sofía junto con nuestro matrimonio fue excesivo, vengativo. Luego recuerdo esos 3 años de mentiras, las fotos de nuestro aniversario, la crueldad casual de hacerme financiar mi propia traición. Ella lo perdió todo. Yo conservé lo que más importaba. Los niños sanarán, aprenderán a confiar nuevamente, a amar sin verificar constantemente si hay desengaño. Recordarán que su padre defendió la verdad, incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía. Y Sofía se despertará cada mañana en ese pequeño apartamento, se vestirá para un trabajo que odia, y recordará cuando lo tenía todo. Sabrá que lo cambió todo por 3 años de habitaciones de hotel y promesas susurradas de un hombre que la descartó en el momento en que se volvió inconveniente. Eso no es venganza, eso es justicia. Y la justicia, he aprendido, duerme mejor de lo que la venganza jamás lo podría. Hace 2 semanas, Sofía apareció sin previo aviso. Era un sábado por la tarde. Carlos y yo estábamos en el garaje, manos negras de grasa, discutiendo sobre la mejor forma de ajustar el carburador del SEAT. La vi primero a través de la puerta abierta del garaje. Estaba parada en la entrada, vestida con jeans y una sudadera, sin el traje de poder, sin los tacones. Solo Sofía, más pequeña de lo que recordaba. Carlos siguió mi mirada, su rostro endureció instantáneamente. «Me voy adentro». «Carlos, espera», comenzó Sofía. Él pasó a su lado sin una palabra. La puerta principal se cerró con más fuerza de la necesaria. Me limpié las manos con un trapo. «No es tu fin de semana». «Lo sé. Yo solo necesitaba hablar contigo». «¿Sobre qué?» «Sobre todo. Sobre nada. No lo sé». Me quedé donde estaba, con el capot del SEAT entre nosotros como una barricada. Si esto es sobre el acuerdo de custodia, no es eso. Se abrazó a sí misma. Vi que Diego se casó. Ya lo sé. Tiene mi edad, cuando nos conocimos.